Bueno, a ver si empezó. Ahí estamos. Estamos grabando, bien. Gente, antes de empezar la clase de hoy, que va a ser sobre conducta, tema de fechas. Martes próximo, última clase, ¿sí? Vamos a ver unos conceptos iniciales de psicofármaco, así aproximaciones a los conceptos, digamos, y alguna que otra cosita de síntoma para la medicina, síntoma para la psicología y síntoma para el psicoanálisis. Si llego, vemos algo de... ¿cómo se llama acá ese capítulo? A ver. Quiero decirles cómo se llama bien acá. Estudios complementarios. Tomografía, resonancia, etc. Si llego, lo vemos. Me parece más importante fármaco, psicofármaco. ¿Qué más? Entonces, martes que viene, última clase. Con eso vamos a tener todo el programa dado, ¿sí? Llegamos a completar todo el programa. Se largó a diluviar por acá. El otro martes, que sería el 16, es el parcial, el segundo parcial, ¿sí? Y el 23, última semana del cuatrimestre, los recuperatorios, ¿sí? El parcial va a ser multiple choice, seguramente. Tenemos que terminar de decidirlo. Tal vez no. Depende cómo lleguemos y vemos si puede haber muchas más preguntas nuevas de las que ya se hicieron. O sea, con esto les estoy diciendo, si llega a ser choice, va a ser con preguntas diferentes a las del año pasado. Y si no, será con otra modalidad. Así que, por ahora no vayan estudiando para el choice, vayan estudiando para la materia. ¿Sí? Es un consejo. Entonces, y los recuperatorios, todavía no sabemos si van a ser, tampoco sabemos si van a ser choice u orales o algún tipo de escrito, no lo sabemos. ¿Sí? Pero van a ser también la semana 23 como el 23, o sea, la última semana de clase, igual que como fue en neuro el año pasado. ¿Sí? Y ahí veremos cómo redondeamos y redondeamos, etcétera, y eso es inapelable y vamos a establecer un piso a partir del cual se redondea para arriba y también es inapelable, ¿está? Porque en algún momento hay que cortar con los decimales, ¿sí? Entonces, si es en 6,83 o en 6,75 o en 6,74, bueno, ya lo decidiremos en su momento, según las matemáticas también, y algún cálculo estadístico, y es una decisión inapelable. Bueno, nada más con eso. Vamos con la clase de hoy, ¿les parece? La clase de hoy es breve, ¿eh? En una de esas, depende. Si no llega a haber dudas o, no sé, o no estamos, no sale un tema que implique que vamos derivando un poquito, en una de esas la terminamos antes de la hora del recreo, incluso ser en el primer módulo,
Como estamos holgados con el tiempo, creo que va a ocurrir eso. Y justamente, como se dio el calendario para que podamos llegar bien y cómodos con todos los temas, no es necesario. Yo a veces doy este tema con el de la clase siguiente. Como esta vez no es necesario, seguramente vamos a tener un poquito de tiempo también en la clase siguiente, que lo podemos utilizar para resolver alguna duda, pregunta o comentario, ¿sí? Así que si van viendo algunos temas que les hayan presentado dificultades o hay algo que les ha presentado algún tipo de dificultad o les ha hecho obstáculo o pregunta de lo que fuimos viendo para el segundo parcial o incluso del primero, vamos a aprovechar la próxima clase también, el rato que nos deje después del contenido que vamos a dar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Gente? profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Profe, ¿la Bueno. fecha sigue siendo la misma? Sí, es lo que decía. Es la clase que viene, es la semana que viene última clase, semana siguiente segundo parcial, semana siguiente recuperatorios para los que lo tengan que dar, que es además la última semana de clase. ¿Sí? Ok. O sea, 9 del 11, última clase, 16 del 11, segundo parcial, 23 del 11, recuperatorios 1 y 2. Buenísimo. Igual va a haber mensaje también, pero bueno, ya van sabiendo la fecha. Bueno, vamos con conducta. A ver. ¿Se ve con el modo presentación ya? ¿O tiene su delay? Sí, se Ok. ve. Ok. Bien. Conducta es un tema donde confluyen prácticamente todos los temas que estuvimos viendo hasta ahora. Justamente por eso, si bien tiene su complejidad en lo que respecta a lo que implica, no en lo que respecta al recorrido del tema. ¿Por qué? Porque ya lo hemos... las bases neurofuncionales es lo que hemos visto de todas las funciones dadas hasta ahora. ¿Por qué? Porque todas esas funciones son procesos interdependientes, que es un concepto que me gustó mucho del primer párrafo del libro, donde empieza el tema. Lo toma como hay procesos interdependientes que confluyen en la configuración de una conducta. Por lo cual, las bases funcionales es todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Sin embargo, hay otras cosas que yo por lo menos las veo de otra manera a como están planteadas en el libro, o por lo menos hay cosas que me hacen preguntas respecto a cómo está planteado el concepto en el libro. ¿Por qué? Porque está planteado como un acto voluntario. ¿Sí? La conducta está planteada como un acto voluntario. Acto voluntario quiere decir tomar a la conducta como una manifestación volitiva, es decir, una manifestación de la voluntad. Y creo que si bien hay manifestaciones de la voluntad, también hay manifestaciones no conscientes, que también configuran la conducta. Profe, eso, perdón que le interrumpa, ¿eso no deja fuera lo que serán los actos fallidos, los lapsus, etcétera? No, no necesariamente. Un acto fallido es un acto, un lapsus lo podemos tomar como un acto también.
Está bien la pregunta, porque justamente estamos construyendo el concepto, ¿sí? Hay algo interesante que podemos tener en cuenta para construir el concepto, que es patrón de comportamiento. Es decir, hay cierto comportamiento, cierta manifestación que tiene que ver con lo neurofisiológico y con lo psíquico, visible, o sea, fenoménico, más fenoménico que visible, porque podemos ser autoconscientes de eso a veces, o siempre. Entonces, hay manifestaciones fenoménicas que configuran cierto patrón de comportamiento donde confluye lo neurofisiológico con lo psicológico. Estamos hablando de un patrón de comportamiento. Un acto fallido es un acto, ocurre en un momento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En ese patrón de comportamiento también hay componentes que son no conscientes, ¿sí? En un patrón de comportamiento, por ejemplo, y esto teniendo en cuenta que nos guiamos por un paradigma biopsicosocial, en un patrón de comportamiento también está configurado por lo que es la posición fantasmática, por ejemplo. Y por eso les recomendaba la obra de teatro 1, Timbre 4. No tengo acciones en Timbre 4. Si quieren aprender sobre fantasma y estadio del espejo, vean esa obra. Es de Luigi Pirandello, que nació y escribió mucho antes que Lacan. Una maravilla, realmente. Entonces, en la configuración de un patrón de comportamiento, es decir, ciertas formas de manifestarse en el lazo social más o menos repetitivas, iterativas, consuetudinarias, participa también la configuración fantasmática, y de eso no somos plenamente conscientes. A veces ni siquiera somos conscientes, sino plenamente. Por lo cual, a mí no me parece que sea solamente volitiva la conducta, ¿sí? No creo que sea un acto voluntario. Sí que participa en la sensopercepción, la afectividad, las motivaciones, el lenguaje, la atención, la conciencia, pero no creo que sea solamente consciente, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta eso, podemos pensar la conducta como un conjunto de acciones y comportamientos relacionados con el entorno, configurados en una dinámica que ocurre entre pensamientos, deseos, sentimientos y acción, que configuran un patrón de comportamiento más o menos estable en un periodo dado. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, profe. ¿Les parece claro? Sí, clarísimo. Sí. Ok. Incluso porque ahora cuando veamos los trastornos, vamos a ver cómo en general lo patológico refiere a una interrupción de la voluntad o de la conciencia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el componente no consciente o no voluntario sea patológico. ¿Me explico? Bien. Y a todo esto, bueno, tal vez veamos un poquito la clase que viene. Es un tema que
se trabaje con el concepto de inconsciente desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista descriptivo y desde el punto de vista topológico, ¿no? Sí, topológico. Que es así como lo consideró Freud, ¿eh? Y así como se ve en la facultad también. Lo que sucede es que se confunde todo lo que es el inconsciente, ya sea como lo toma Freud en las dos tópicas, o como lo toma Lacan desde el punto de vista de estructurado como un lenguaje, se lo confunde con lo no consciente y se hace un pequeño embrollo con eso. Por eso Lacan empezó a hablar en un momento del parletre, como para no estar, como para poder desambiguar un poquito ahí. Y ocurren estas cosas, por ejemplo, con el tema de la definición de un concepto como conducta. Bien, las bases neurofuncionales, como decíamos, son todas las relacionadas con el lenguaje, la sensopercepción, la afectividad, la motivación, la atención y la conciencia, el pensamiento, etc. Por lo tanto, todo eso va a estar involucrado. Muy involucrado justamente va a estar el sistema límbico, donde todo lo amigdalino, por ejemplo, no tiene que ver con el acceso a la conciencia. Sí está regulado por el lóbulo prefrontal principalmente, pero justamente ahí nos damos cuenta cómo la conducta no necesariamente, no es totalmente consciente. ¿Sí? Bien, en cuanto a alteraciones de la conducta, como siempre, tenemos alteraciones cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cualitativas, las vamos a definir como abulia, hipobulia e hiperbulia, y dentro de las cualitativas, ciertos cuadros relacionados con lo que se agrupa dentro de negatividad, otros agrupados dentro de automatismo, paracinesias, interceptación psicomotriz y agitación. Vamos a ver las alteraciones cuantitativas de la conducta. Como siempre, las cuantitativas, por lo menos como para empezar a hablar, se construyen de la misma manera. Hay que ver después luego cómo describimos el concepto. La abulia tiene que ver con la falta de voluntad para la toma de decisiones o la ejecución de actos. Fíjense cómo el concepto de voluntad está siempre... y esto no es porque el libro esté equivocado, o no. Es parte incluso de la clasificación nosográfica, ¿sí? Yo se lo señalo como para tener en cuenta que hay una dimensión que no está del todo considerada, y es bueno considerar. Pero más allá de eso, cuando hablamos de abulia, estamos hablando de falta de voluntad para la toma de decisiones o la ejecución de actos. También, si podríamos considerar el factor no consciente, estaríamos hablando de alguna, quizás de aplanamiento del deseo, o alguna cuestión donde el deseo no puede ser puesto en juego de una manera bastante crónica en el caso de la abulia. ¿En qué cuadros aparece este tipo de trastorno? En el síndrome distímico, en la melancolía, la esquizofrenia, en algunas alteraciones de la motivación, lo hemos visto en su momento, de la afectividad, de la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Justamente, principalmente bueno, y también
en algunas demencias, por ejemplo, ¿sí? Por todos los componentes corticales y subcorticales que están involucrados en la toma de decisiones y en la ejecución de actos. En las melancolías graves principalmente. Hay una película fantástica, sí, que me parece más allá de que, la verdad, que hasta ahora la mejor fuente conocida para el estudio de la psicología en general y el psicoanálisis en particular son los libros, ¿sí? Pero además me parece un muy buen estudio sobre la melancolía, la película Melancolía, de Lars von Trier. Muy buena, muy buena, realmente excelente. Bien, la bulia puede presentarse junto con otros cuadros que vamos a ver, que tienen que ver con alteraciones cualitativas de la conducta. Pero principalmente es esta falta de voluntad para la toma de decisiones y la ejecución de actos. Es el melancólico, o sea, todo lo que tiene que ver con los cuadros de depresión, por ejemplo, esa persona que no puede levantarse de la cama para hacer nada, ¿sí? Por ejemplo. En la hipobulia hay una disminución parcial de la actividad volitiva y de todo lo que tiene que ver con el deseo como causa movilizadora. Y en las manifestaciones más graves y en las orgánicas va acompañada también de bradipsiquia y seguramente de bradilalia. La hiperbulia aparece como exaltación psicomotriz, donde los movimientos son más rápidos, pero además discoordinados. Se presenta también con taquipsiquia y taquilalia, y es propia de cuadros delirantes y maníacos. Ahora vamos a las alteraciones cualitativas. La negatividad, que se conoce también como negativismo, tiene que ver con una oposición automática y no planificada de la interacción del momento y del lazo social en general también, si es crónica. Pero no tiene que ver con el oposicionismo, que después lo vamos a ver. Esta negatividad es no planificada y es automática. No hay respuesta ante órdenes, ni saludos, ni preguntas, no hay diálogo, y también hay una ausencia de actividad motriz. Hay algunos cuadros, incluso perversos o efrénicos, o algunos momentos de cuadros psicóticos, o algunos cuadros de locura, donde se da lo que se llama una conducta de oposicionismo, que puede estar acompañada o no de mutismo. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que es consciente de sus actos, pero no toma la medicación que le estás dando, no abre la boca para comer, no habla, no se comunica, vos estás tratando de hablar, no se comunica, pero es porque hay una actitud ahí, consciente. Voluntaria, destinada a alguna acción en particular.
No es lo mismo que la negatividad o negativismo, donde la oposición es no planificada, es no consciente. ¿Sí? ¿Y cuál sería, por ejemplo, un Que se ejemplo? ve en el síndrome catatónico, por ejemplo, que lo vamos a describir más cerca. Perdón, le decía un ejemplo, se me ocurría, por ejemplo, una persona que es Los anoréxica se niega. automatismos son otro tipo de alteraciones cualitativas de la conducta que se relacionan con la ejecución de acciones también independientes del control voluntario. Sí, si hablamos de control voluntario, ¿no? Acciones que se ejecutan más allá de la voluntad. Sin pérdida de la conciencia, por ejemplo, en algunos actos obsesivos, o con pérdida de conciencia, por ejemplo, en epilepsia. Pero son actos ejecutados independientemente de la voluntad. Tenemos, por ejemplo, los actos impulsivos, que también son incoercibles e involuntarios, que pueden cursar con amnesia posterior en el caso de las epilepsias, y a veces, en el caso de hipomanías, a veces, con conciencia, seguramente en psicopatías, neurosis obsesivas, crisis alcohólicas, actos homicidas, algunas crisis comiciales, antes del desarrollo del ataque epiléptico, y algunas conductas suicidas, no todas, y casi todas las patologías borderline. Hay algunos automatismos que, por más que sean que se den conservada la actividad consciente, no pueden ser controlados. ¿Mm? Un ejemplo muy típico es actos que se pueden producir en crisis alcohólicas u otras intoxicaciones, por ejemplo. En hipomanías, recuerdan lo que hablábamos del componente depresivo y el componente de exaltación psicomotriz, donde es más peligroso, donde más cuidado requiere el paciente por la peligrosidad desde el punto de vista de cómo puede poner en riesgo su integridad o la de terceros. Hace poquito hubo un caso que salió en los diarios de un tripulante en un buque carguero que aparentemente tuvo un brote psicótico y mató al capitán. Y en un momento, esto fue hace muy poco, hace un par de semanas, en un momento otro de los tripulantes le trata de pararlo y este hombre le dice, no, correte, con vos no es. Luego decís, ¿hasta dónde es consciente o no consciente de sus actos, no? Si estaba o no alucinando en ese momento, porque en una de esas estaba alucinando. Igual, profe, en este caso habían antecedentes también, fue todo un tema. Es un acto homicida de carácter impulsivo, por lo incoercible y por lo involuntario, seguramente. Lo que no está Porque escuchando. se entrega, bueno. Los actos obsesivos, típicos de los rituales y ceremonias, también algunos actos obsesivos se consideran automatismos. Por ejemplo, el contar las líneas de la senda peatonal toda vez que se cruza la calle,
y aunque acá no sea una acción, es un pensamiento que tiene que ver con una conducta, tocar o caminar por cierto lugar de la vereda, como vimos la otra vez, o tocar ciertos objetos. Yo les conté un amigo que acomodaba de una manera muy particular, él lo sabía, no podía dejar de hacerlo, y lo decía. Fumaba, entonces sacaba el paquete de cigarrillos que lo dejaba a la derecha, el encendedor cipo lo dejaba a la izquierda, el cenicero en el medio, y lo corría hacia un lado y hacia otro. Bueno, ¿cómo se llama el tenista español? Que me estoy olvidando el nombre. ¿Alguien que me ayude? Nadal. 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 Nadal, que se acomodaba las medias. Español. Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. No escucha, Nadal. Nadal, No escucha. que se acomodaba las medias. No, porque me gusta Federer. Es Nadal, pero no escucha nada, me parece. ¿Escuchando alguno? ¿O estoy hablando solo? ¿Usted nos escucha, profesor? Él no nos escucha a nosotros. Te aviso entonces. Pongo un mensaje. Ya le avisé. Yo también le avisé, Ok. chicas. Bueno, no los puedo estar escuchando, me está diciendo María por mensaje. Ok, sí, me están diciendo, a ver, vamos a ver si podemos restablecer eso, porque estaría bueno. Así hacemos un poco más participativa la clase. A ver, trate alguno de hablar, a ver si lo puedo. Hola, profe, ¿ahí me escucha? Hola, ¿Me escucha, hola. profe? ¿No se escucha? No, no escucha. No. A ver si puedo ver Él algo. tendrá el audio entrante activado, me parece. Está todo habilitado. Bueno, voy a salir y volver a entrar, ¿sí? ¿Me escuchan ahora? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, ¿nos se escucha, Sí, profe, se profesor. escucha bárbaro. Sí. ¿Alguien que Sí, lo escuchamos, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, se hable a ver escucha. si yo lo puedo escuchar? ¿Se ¿Nos escucha está ahí? escuchando? Estamos hablando. No. ¿No? Estamos hablando, Sí, ¿no lo nos escuchamos. escucha? Estamos hablando, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ah, buenísimo. Ya está. Bueno, ¿Era Nadal el tenista? Nadal.
Sí, Ah. Nadal. ¿Vieron el acto repetitivo que hace Nadal antes de sacar? Bueno, eso es un automatismo, ¿sí? Es igual de fanático cuando juega con la Play, ¿eh? Quiere ganar siempre. Eso es un automatismo. No puede dejar de hacerlo. Es así. No es un tic, es un automatismo. Bueno, creo que se seguía grabando, por lo menos acá aparece, en una de esas va a aparecer en tres fragmentos la grabación entonces, si hacemos recreo. Voy a volver entonces a la presentación, porque si no tiene gracia, ¿no? Si no podemos hacer una cosa un poco más participativa. Prefiero haber salido y solucionar ese tema. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, profe, se ve bárbaro. Sí, se ve. Genial. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, Rafa Nadal, antes de realizar el saque, hace todo un ritual y ceremonia, ¿sí? Que lo podemos considerar un acto obsesivo. Otros automatismos están dentro de lo que se agrupa como actings, donde aquí acting refiere a comportamiento de naturaleza brusca y agresiva. Brusca y agresiva. No es lo mismo que el acting desde el punto de vista psicoanalítico, dentro de lo que conocemos como acting y acting out, o pasaje al acto. No es lo mismo que este tipo de conducta donde estamos hablando de automatismos, ¿sí? Los actings en este caso, y por lo menos en esta clasificación nosográfica, tienen que ver con la conducta impulsiva, brusca y agresiva, donde puede estar involucrado el acting desde el punto de vista psicoanalítico, o incluso un pasaje al acto, pero no es lo mismo. De hecho, por eso se confunde, creo yo, muchas veces el acting y el acting out. Estamos hablando de tres cosas diferentes. Otros de los automatismos, estamos hablando de cosas diferentes porque acá se trata de cierto patrón de movimiento, por más que sea brusco, agresivo y no perdure mucho en el tiempo, estamos hablando de cierto patrón de comportamiento, ¿sí? Que se puede manifestar a veces en cierta personalidad o en cierto cuadro. Otro de los automatismos son los tics. Se trata de movimientos estereotipados y breves, impuestos al yo, que tienen que ver más con el sí mismo, si se quiere, dentro de lo que se considera en el texto lo que es el yo. Participa de alguna manera del lazo social, pero no tiene que ver con una conducta hacia otro, sino como una manifestación donde participan músculos de la cara o de los brazos o de las manos principalmente, que muchos consideran que tiene que ver con agresiones reprimidas, que se manifiestan de esa manera. Es una consideración. Los ¿Te hago una pregunta, temblores, profesor? sí. Perdón. Silvina. Sí. En cuanto, bueno, estamos viendo alteraciones de la conducta, pero bueno, también sabemos que la conducta tiene patrones y que, bueno, se mantienen más o menos estables en el tiempo, pero puede modificarse. ¿Esto es así? Si no, estamos todos perdidos, digo. Sí, claro. Sí, claro, si no, no sé para qué estamos estudiando.
Sí, sí, sí. Es así, entiendo bien, porque si no es muy frustrante. Vamos, Silvina. Bueno, Claro, sí, sí. a ver, puede modificarse Hasta cierto punto, y depende del me cuadro. imagino, porque bueno, se hará Depende lo que del se cuadro pueda. también. Sí. ¿Mm? Perdón, ¿cómo? Que puede modificarse según el cuadro y según Claro. la La intensidad estructura. y la cronicidad del cuadro. Hay algunos actos obsesivos que son muy difíciles de, entre comillas, erradicar, porque son síntomas. Sí. Pero bueno, sí, pueden justamente de alguna manera diluirse o O por lo menos, desaparecer. Creo que claro, va, por lo menos creo que va por controlarlo ahí. un poco, tan siquiera, supongo. ¿Cómo? No, yo decía, creo que va por ahí cuando empezó el tema, que la conducta es algo evolutivo, que puede cambiar conforme la voluntad, dependiendo cómo se lea y esto del cuadro y bla, bla, bla. No, pero no siempre. Quiero ver si puedo volver a conectar el... Claro. Espérame un segundo porque quiero ver si puedo volver a conectar el parlante. No, porque siempre, voy a... no siempre alcanza con la voluntad, si no sería todo muy sencillo. No, estamos hablando de trastornos, ojo. Claro, Sí, hay cosas que son en este momento, ¿sí? totalmente Pero, inconscientes. No lo hace a propósito la claro, por persona. eso. Cuando hay cuestiones Si no, sería muy fácil. Hay ciertas manifestaciones Claro. de la conducta que pueden ser más o menos moduladas por la voluntad, ¿sí? Claro. Pero de lo que estamos hablando acá son de trastornos. Ahí volvemos, depende de donde miras. Sí. ¿Cuál gafa está usando para mirar? La psicanálisis, el conductivismo, el conductual. Por eso también tenemos, como para mí, las conductas pueden como ser trabajadas y son aprendidas y pueden cambiar. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que decís, Víctor. Lo que estamos viendo es que hay algunos trastornos que pueden ser modificados o no según el cuadro, en el sentido de la gravedad, en el sentido de la cronicidad. Sí, 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 porque si no, a veces también yo veo que es una cierta crítica mía a la facu, como nos cerramos en una visión psicanalítica, como si el resto, hay 400 afuera de la psicanálisis que podemos mirar de otra manera. Sí, pero de todas maneras no me refiero a eso. A ver, por ejemplo, hay ciertos cuadros más bien orgánicos que tienen que ver más con lo psiquiátrico. A ver, hay algunos cuadros que necesitan sí o sí intervención psiquiátrica por la organicidad, ¿sí? Tourette, ¿no? Tourette. Por Sí, justo estaba ejemplo, pensando ese. Por los tics y todo, es como que me venía la imagen. pero además de eso, ameritan un tratamiento psicológico, que puede ser o no psicoanalítico. De todas maneras, son cuadros que están dentro del orden de lo psiquiátrico, y eso no quiere decir que sean reversibles con medicación. Pueden ser más o menos reversibles, siempre y cuando exista medicación. ¿Sí? No sé si... Pero la conducta puede trabajarse y aprender a técnicas que le ayudan, como no sé, para el borderline tenemos la terapia dialéctica conductual, que es buenísima. Ellos nunca van a dejar, como es un trastorno biológico, el borderline, pero ella puede aprender a vivir con esto y no tener un ataque, no sé, salir golpeando a todos en la calle. Entonces la conducta es evolutiva. Estoy de acuerdo,
de todas maneras el concepto borderline es un concepto y es un paradigma, ¿sí? Que puede ser tratados, son cuadros, los cuadros que se conocen dentro de cierto paradigma como patologías borderline pueden ser abordadas desde lo psicoanalítico, desde lo cognitivo-conductual o desde lo psiquiátrico. También pueden ser abordadas desde lo psicoanalítico. Tenés que tener un background psicoanalítico importante para poder abordarlos, pero pueden ser totalmente abordables. Abordables y con buena perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Y no por hablar más de... Yo tengo más experiencia dentro de lo psicoanalítico, dentro de cierta corriente de lo psicoanalítico, no milleriana, y dentro de lo sistémico. No conozco tanto de otras corrientes. Eso no quiere decir que las descarte, para nada. Pero de todos modos, si hablamos de posibilidad de abordaje, posibilidad de tratamiento y posibilidad de cambio, puede ser de distintas corrientes. Pero más allá de la corriente, a veces es posible y a veces no. ¿Sí? Eso iba a decir, perdón, profe, porque si bien Víctor dice que es verdad también, las conductas son aprendidas, pero a veces uno lo tiene absolutamente naturalizado, no se pone a analizar esto, entonces no registra. Y acá está lo inconsciente, porque insisto, si no sería todo muy fácil con decirle, mirá, esto no es así. Sí, es de tal manera, o sea, sería todo mucho más sencillo. Hay cuestiones que no sé si se pueden abordar tan fácilmente, o si se pueden abordar, no sé si se pueden modificar tan fácilmente. Sí, pero por lo menos desde mi experiencia, desde algunos abordajes sistémicos se pueden modificar conductas y realmente se modifican, se remodifican. Buenísimo. La verdad, por lo menos desde lo que consideramos conducta entre lo que estamos viendo, ¿sí? Y desde otros abordajes también. No creo que sean inmodificables. Coincido con Víctor en que son modificables. Depende, pero hay... A ver, porque esta es la complejidad. Uno cuando lo ve en el libro, ve, este cuadro es esto, este cuadro es esto, este cuadro es esto. Y uno cree que el cuadro se da de manera pura, con esa manifestación de manera pura, y eso ocurre nada más que en el libro, en ningún otro lado. Y el abordaje también. No es que algo, el camino de la cura es exactamente un abordaje, no. Realmente depende del profesional y depende del paciente o analizante también. Hay analizantes que no se bancan una terapia psicoanalítica. Y bueno, hay que derivarlo. Si uno es psicoanalista y ve que la cosa no marcha, y bueno, en una de esas habrá que probar con algún otro tipo de terapia. Como también están aquellos que dicen, no, yo estuve con tal analista y no pasó nada, entonces y siguen probando con psicoanálisis y funciona, o al revés, todas las variables que se les ocurran, ¿sí? No, yo tampoco creo yo creo que más como no es la persona que tiene que adaptar a la escuela como es al revés la cosa, la persona psicanálisis, el conductismo, el humanismo, la Goethe, la persona tiene que tener una afinidad con esto, porque si no, porque ya estaré que hay varios estudios, lo que son es la relación al final. Sí, y yo creo que además de eso lo que conviene tener siempre presente es ver uno la posibilidad de cuán involucrado está en esa posibilidad de solución. Sí, porque... y si ve que uno no puede, o por algún tema transferencial, o porque realmente
amerita otro tipo de abordaje, y bueno, hay que poder tener la humildad de derivar también, ¿no? Sí, yo experimenté por experiencia propia. A mí las cognitivas son mucho más eficaces a mi personalidad. Necesito a alguien como me dando directriz, me guiando y voy que doy. Ahora ya hay personas que no, que con esto, o que el profesional pasa la directriz y la persona no hace porque no es una persona que no le gusta mucho el marco. Sí, de hecho coincido con lo que decís en los dos aspectos. También muchas veces, si haces incluso del psicoanálisis algo muy directriz, estás haciendo realmente una intervención patologizante y estás haciendo, ay, se me fue la palabra, estás haciendo iatrogenia, porque te estás poniendo en un lugar de ideal del yo y superyoico que realmente es iatrogénico, ¿sí? Y eso puede tener que ver con intervenciones directivas, ojo. Por eso es complejo y por eso está bueno poder tener, aunque sea alguna aproximación a los distintos modos de abordaje y conocer profesionales que practiquen los distintos modos de abordaje, por una consulta o por una derivación, ¿sí? Bueno, volvamos Esto a... iba por la conducta, porque también hay esto que juega, los otros, como la motivación es un principal para la conducta. Si la persona no siente una motivación para el cambio, vos podés pasar todas las directrices, la persona va a hacer o no va a cambiar en nada. Sí, bueno, eso ya, sí. Ya depende del caso, pero bueno, sigamos. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, sí. Ok, genial. ¿Dónde quedábamos? Estábamos en automatismos entonces. Temblores. ¿Ven? Este es un caso, por ejemplo. Los temblores, que consideramos temblores, a diferencia de los tics, movimientos rítmicos y de poca amplitud. Rítmicos y de poca amplitud. Está lo motor totalmente involucrado. Y a veces no está involucrado lo psicológico desde el punto de vista etiológico, como si puede estar involucrado en un acting, en un tic o en un acto obsesivo. Hay temblores que pueden tener que ver con crisis de angustia o con esquizofrenias, pero hay temblores que pueden tener que ver con... El Parkinson. Era lo que justamente, Lóbulo con frontal. trastornos de los núcleos de la base, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Parkinson, por ejemplo, algunas coreas, ¿sí? Donde acá no está involucrado, en esos casos, no está involucrado, hay temblores, son automatismos, movimientos repetitivos, patrones de movimientos de muy poca amplitud, que tienen que ver más con lo orgánico. Lo cual podemos ver, por ejemplo, también en las convulsiones, donde se presentan automatismos como ejecución de acciones, de patrón de acciones independientes del control, con pérdida de la conciencia en el caso de las epilepsias, y con amnesia. Y también están los espasmos, que son un tipo de movimiento que tiene que ver con una contracción brusca y lenta. Brusca y lenta. Por eso se las denomina crisis tónicas, que se dan en histerias graves, se pueden dar en epilepsias, y acá, donde está involucrado el músculo liso, en este caso, se incluye el asma dentro de esos espasmos.
Paracinesias, cuando hablamos de paracinesias, estamos hablando de movimientos que se agregan a movimientos habituales. Por eso se denominan, de alguna manera se escriben como movimientos parasitarios, porque se agregan a movimientos habituales. ¿Qué pasa en algunos casos de Parkinson y de Corea también? Donde encontramos las estereotipas motrices y la ecopraxia. Dentro de las estereotipas motrices, consideramos estereotipia motriz, la repetición de un acto o gesto que puede ser sentarse en un mismo lugar y de la misma manera, el balancearse típico de algunas conductas de trastornos del espectro autista, el rocking, o el frotarse la cabeza, ¿sí? Dirigido más hacia sí mismo que hacia el espacio circundante. Los manierismos son movimientos, muchas veces los movimientos están complicados por estos movimientos parasitarios que se agregan y hacen que el movimiento parezca complejo en el sentido de a veces ampuloso o a veces demasiado detallado. Se puede ver en algunos cuadros de esquizofrenia y de epilepsias, donde las epilepsias por el compromiso motor. Y las hiperquinesias, que se dan en algunas oligofrenias, que se trata de movimientos rítmicos y estereotipados, un poco más amplios que los de los manierismos, pero que también se agregan a movimientos habituales. Es más, tanto los manierismos como las hipercinesias o hiperquinesias ocurren una vez que se dio ese movimiento normal, ¿sí? Voy a sentarme o voy a agarrar algo. Y ahí se agrega el otro movimiento paracinético. Y la ecopraxia, espera que termino con la ecopraxia. La ecopraxia, que también se incluye dentro de las paracinesias, que es la imitación de gestos o movimientos de la persona con la que el paciente está interactuando, que se da en algunos cuadros de esquizofrenia, que va acompañado, por ejemplo, de ecolalia. Y tiene que ver con la misma... la conducta está dirigida de la misma manera a tratar de mantener el vínculo que se está dando en ese momento. Puede ocurrir en algunas demencias y oligofrenias también, o cuadros de demencia mental, donde la persona está tratando de mantener la comunicación con otra persona y no tiene tantos recursos como para poder hacerlo, como para poder interactuar de una manera fluida. Entonces, lo único que hace es ecomimia, ecopraxia o ecolalia. Pero también puede ocurrir en esquizofrenias, donde como parte del delirio se pone en práctica esta conducta. Sí, alguien decía algo. Sí, Sensei. Sí. Una consulta. En el caso de los manierismos, ¿entraría a estas personas, siempre hablando de que es una acción aditiva, ¿no? Sí. ¿Entraría a estas personas que cuando se sientan indistinto de la situación siempre como que patalean en el asiento o como que empiezan a mover los pies todo el tiempo? No sé a qué te referís con patalear en el asiento, pero si es una conducta repetitiva, con cierto patrón, digamos, o sea, repetitiva en el sentido de reiterada en distintas oportunidades y con cierto patrón se da de la misma manera, la podemos tomar como una conducta y también como una alteración cualitativa de esa conducta, y sería un manierismo porque en el movimiento dirigido hacia el sentarse se agrega ese movimiento, ¿sí?
Buenísimo. Perdón, me refería a patalear con esta cuestión de contraer los gemelos elevando y descendiendo las rodillas. Eso, no, yo me acordaba de un cómico argentino que lo hacía. Olmedo, ¿se acuerdan? Sí. Lo hacía de Gracias por la manera... respuesta. No, está bien, lo hacía Eso va más por un automatismo, ¿no? Como no sé, yo me siento y muevo mis piernas, yo estoy moviendo las piernas así o moviendo el binomio. Esto es más para un automatismo, ¿no? Sí, estaría más dentro del automatismo y incluso el tic, sí. Sí, estoy de acuerdo. Profe, le hago una pregunta. Las paracinesias tienen que ser como repetitivas o sostenidas en el tiempo, ¿verdad? No es que en un evento X claro. O sea, tiene que ser algo, como decía Víctor antes, puede ser que luego esto se modifique, pero para que sea una alteración no es algo de un evento aislado, digamos, tiene que ser algo sostenido. Claro, acá de lo que hablamos, cuando hablamos de conducta en general, estamos hablando de un patrón de comportamiento. En general, observable. En general. Por eso, pero cuando no wait. Cuando hablamos de alteraciones, de algunas alteraciones de la conducta, estamos hablando que hay un tipo de comportamiento que no es el habitual, que también tiene que ver con un patrón de acción y que además es recurrente. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, perfecto, está bien, gracias. Vamos. Bien, interceptación psicomotriz. Alteración interesantísima, la interceptación psicomotriz, pues se dan muchísimos cuadros. Es una alteración súbita y brusca de la conducta en ese momento. Y el paciente, cuando hablo de este tipo de alteraciones, hablo de pacientes porque en general creo que amerita más que se... acá sí amerita que se hable de paciente, puede ser analizante o no, pero en este caso justamente amerita, y estamos dentro del paradigma nosográfico de la psiquiatría también, y la nosografía. Cuando me refiero a nosografía, no me refiero solamente a psiquiatría en el sentido de Henry y los psiquiatras que ustedes conocen, sino también cómo confluye todo ese conocimiento, por ejemplo, en el DCM. Bueno, ¿qué pasa en la interceptación psicomotriz? La conducta queda repentinamente suspendida. Yo estoy hablando con ustedes y dejo de hablar en esta pose. Si es que me están viendo, no sé si me están viendo. Y dejé hablar y me quedé así. Ok, y me quedé así. Y me quedo un rato largo así, ¿eh? Un rato largo puede ser un rato larguísimo. Pueden ser horas, ¿sí? Es una interrupción súbita y brusca de la conducta. Y la persona queda en la pose donde se interrumpió. ¿Está? Dentro de la interceptación psicomotriz, que puede ir acompañada también de interceptación del pensamiento, en algunas esquizofrenias, encontramos el estupor, a ver, que se puede dar de diferentes maneras. El estupor melancólico, confusional y traumático. El estupor es característico de la melancolía aguda, donde la inmovilidad es completa y
hay un rictus muy particular que tiene que ver con una expresión dolorosa. Los rasgos del rostro quedan fijados en una expresión dolorosa, es un rictus muy particular. Se puede dar en algunos cuadros de psicopatía, de demencia y de delirio alcohólico agudo. Acá también hay que diferenciar con oposicionismo, como veíamos hace un rato. El estupor melancólico, que se da en lo que se denomina justamente melancolía estupurosa, en él la paralización psicomotriz es total, va acompañado de ideación delirante, pero no hay interceptación del pensamiento ni de la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la persona puede salir o sale del estupor melancólico, del estupor, siendo melancólica, pero puede salir del estupor, puede recordar todo lo que ocurrió, aunque esté en ese momento de paralización psicomotriz total. ¿Por qué? Porque no hay interceptación del pensamiento. Cuando acá decimos que en el estupor melancólico puede ir acompañado de ideación delirante, no quiere decir que haya delirio en el momento del estupor. Puede ocurrir o puede preceder al estupor melancólico la ideación delirante. En el estupor confusional hay obnubilación de la conciencia, por algo se denomina confusional. Hay inercia desde el punto de vista psicomotriz y hay mutismo. Es propio de psicosis con etiología orgánica o tóxico-infecciosa. Justamente el estupor confusional es más del orden de lo orgánico desde el punto de vista de la etiología. Y el estupor postraumático se acompaña de indiferencia afectiva, fatiga, sopor, verbalización dificultosa, y es un estupor postraumático teniendo en cuenta que estamos hablando de traumas de etiología orgánica, como un accidente cerebrovascular. Seguimos con estupor dentro de interceptación psicomotriz. El estupor epiléptico, que va acompañado de un rictus de perplejidad, movimientos pesados y torpes. Cuando hablamos de rictus hablamos de espasmos faciales, lo mismo. Pero en este caso la expresión es de perplejidad. Hay alteración de la comprensión y de la coherencia del lenguaje y de la fluidez del lenguaje también. El estupor maníaco, que va acompañado de taquipsiquia y alucinaciones auditivas a veces. Y el estupor catatónico, que frecuentemente va precedido por manifestaciones de depresión, descontento, agitación o aislamiento, abulia, aplanamiento emocional, donde hay negación y resistencia, incluso resistencia, pero no desde el punto de vista oposicionista, sino que la contracción es tan fuerte que no se puede revertir con intervención externa. Yo trato de que se mueva, trato de abrirle el puño, trato de sacarlo de esa contracción o de esa interrupción psicomotriz y no lo logro. Esto habla de la intensidad del cuadro. Hay retención de excreciones, o sea, esto puede durar varias horas. Negativa a hablar, alimentarse, pero bueno, es parte del, no por oposicionismo, sino por la interrupción psicomotriz.
Lo contrario, desde el punto de vista de la manifestación, es la agitación, o sea, las alteraciones de la conducta que tienen que ver con agitación. Yo las presento en un orden diferente a como están en el libro para que se acuerden la regla mnemotécnica. No tiene que ver con el coma, pero bueno, es una regla mnemotécnica nada más. Agitación catatónica, onírica, maníaca y ansiosa, que habla de los cuadros en los que se puede dar. Se trata de movimientos causados por alteración de la psicomotricidad que se manifiestan con una conducta donde los movimientos son continuos y desordenados. Se llama agitación catatónica a aquellos patrones de conducta que tienen que ver con reacciones descontroladas, súbitas, que pueden llevar al furor catatónico. La agitación onírica va acompañada de ideación delirante o de estados oníricos de la conciencia. Desde el punto de vista fisiológico también pueden ir acompañados de sudoración y temblor. Se da mucho en cuadros epilépticos, con estados de confusión y omnibulación de la conciencia. La agitación maníaca, a diferencia de la catatónica, hay exaltación del yo, hay movimientos acelerados y extravagantes, puede llegar al furor maníaco, a veces se puede confundir con la agitación catatónica, el furor maníaco. En este estado, la persona es insensible a factores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? En un cuadro de estas características, estos movimientos acelerados, extravagantes, ampulosos, con exaltación yoica, la persona puede estar desnuda o semidesnuda en el medio de la nieve, por ejemplo, y no va a tener sensibilidad a la temperatura y se va a... Quizás todos los alrededor están totalmente abrigados y esta persona no tiene ningún tipo de sensibilidad al frío o incluso al dolor. Propia de algunos cuadros esquizofrénicos, por ejemplo. Y la agitación ansiosa, donde hay movimientos continuos diferentes a la agitación maníaca ¿Se sigue viendo? Sí. ¿Se sigue viendo la presentación? Porque pasó... No, se fue. Profe, se salió. No, profe, se No ve. se ve. Ok, ya volvemos. A ver. Bien. Les decía, la agitación ansiosa, desde el punto de vista fenoménico, no tiene el grado de intensidad de la agitación catatónica ni de la agitación maníaca. Tienen que ver más con cuadros ansiosos, que se pueden dar en la melancolía, por ejemplo, donde hay un continuo ir y venir. Hay un movimiento continuo de ir y venir, incluso ir de un lado a otro de una habitación y golpearse la cabeza contra la pared, por ejemplo. Y que suelen ir acompañados de trastornos del sueño durante los momentos en los que no se está en este estado de agitación. Son parte del cuadro, digamos.
Luego tenemos otras alteraciones de la conducta donde está mucho más involucrado lo psicomotriz. Se trata de las apraxias y las dispraxias. Cuando hablamos de apraxias, hablamos de imposibilidad de ejecutar movimientos voluntarios, lo hemos visto en algún momento en neuropsico. Pero estamos hablando acá de patologías donde están excluidas las patologías subcorticales. O sea, tiene que ver más con trastornos donde está involucrado el lóbulo frontal. Y las dispraxias son trastornos que implican dificultad o imposibilidad de ejecutar movimientos, pero ocasionados durante el desarrollo psicomotriz, o sea, en los periodos de adquisición de habilidades nosopráxicas. Cursan con lentificación de los movimientos y porque hubo una lentificación en la adquisición de esas praxias. Dentro de las apraxias tenemos la apraxia mielocinética, la ideomotora, la ideatoria y la constructiva. Estas son todas clasificaciones y descripciones, no implican mucha complejidad en cuanto a su abordaje desde el punto de vista del aprendizaje. La apraxia mielocinética afecta la motricidad voluntaria fina. Y está involucrada el área 6 de Brodmann. La apraxia ideomotora está afectada también la motricidad fina voluntaria, la ejecución se da de manera desorganizada, pero tiene que ver con las áreas 6, 7 y 8 porque tiene que ver con la planificación motora. La apraxia ideatoria, hay una incapacidad en la ejecución de la acción donde se requiere una asociación armónica de movimientos. Una dificultad en la construcción de esos movimientos complejos. Y en la constructiva, los movimientos la dificultad en los movimientos no solo tiene que ver con la construcción de la planificación motora, sino también con la orientación espacial y el esquema corporal. Por lo tanto, están afectados los lóbulos prefrontales y también pueden estar afectados los lóbulos parietales. Bien, hasta acá tenemos visto el contenido de conducta. Voy a dejar de compartir. ¿Nos estamos viendo? ¿Me están viendo? Sigue compartiendo. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bien, ¿alguna duda hasta acá de lo que tenemos visto? ¿Comentarios? Damos entonces por ¿Preguntas? hecho, profe, que donde decía área de Moyano, que era justamente ahí en la apraxia ideomotora, es un error, ¿verdad? No, no, eso lo estaba hablando con Iris también. Se los iba a comentar porque lo estaba dejando para la última clase que íbamos a tener tiempo, pero en esta también tenemos tiempo. En realidad, hay un investigador que participó en algunos trabajos con Imbriano, fundador de estas materias en esta facultad, que trabajó también con Jacob
el del circuito de Papés, ¿sí? Era alemán, pero trabajó en Argentina. Que investigó en esas áreas. Entonces, lo que puede ser es que esté ocurriendo ahí una referencia al área de Brodmann, descrita por Moyano o trabajada por Moyano, ¿sí? Eso es lo que colegimos de lo que se puede referir, porque es nombrado en investigaciones que tienen que ver con esa área en algunos trabajos de investigación. ¿Sí? Ok, gracias, profe. No es un error de tipeo. Gracias. Gracias por la aclaración. No, por favor. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, duda? Sí, perdón, habla Sensei. Sí. Quería saber, en el caso de Musia, al final, si se refería al área 20 o 29, porque difería tanto en el libro como en la diapositiva. ¿Se acuerda que yo le había nombrado las últimas clases? Y no me fijé. Te la debo, esa te la debo. O sea, si hace la pregunta, cualquiera de las dos es válida, ¿eh? Es la 20 y pico. Ahí quedamos. Me extraña estar preocupado solamente por la pregunta, Sensei. No, pero a de mí me todos gusta modos, porque es un tema súper interesante y porque me no, gusta está el tema de la bien. música, ¿no? Sí, todo bien, todo bien. Me fijo para la próxima. Dale. Muchas Está grabado, gracias. está grabado, está grabado. Hay archivo, hay archivo. Muchas gracias. Bueno, gente, damos por finalizada la clase de hoy, un poco más breve. ¿Te parece? Qué lindo, ¿no? Se esperaba. Genial, ¿no? No viene mal un día terminar un rato antes. Bueno, Hoy no se come en el escritorio, qué bueno. ¿viste? Bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Hasta el próximo martes, profesor. Gracias. Gracias. Buena semana. Buena semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, Adiós a hasta todos. luego. Hasta luego, gracias.